Cuando nació mi nieta, recibí una carta de desalojo de mi nuera, la verdadera heredera acaba de nacer. Ella no sabía que yo había escondido $7 millones que heredé de mi esposo. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Concepción y tengo 70 años. Nunca pensé que mi propia nuera me echaría de la casa donde viví 45 años, pero Andrea encontró la manera perfecta de hacerlo. Todo comenzó un martes por la mañana, 3 semanas después de que naciera mi nieta Sofía. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché el sonido familiar de los tacones de Andrea bajando las escaleras. Pero había algo diferente en su caminar ese día, algo decidido que me puso nerviosa. Concepción, dijo con esa voz fría que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba casada con mi hijo Roberto. Necesitamos hablar. Me volteé hacia ella, sosteniendo mi taza de café con ambas manos. Andrea tenía 26 años, cabello rubio perfectamente peinado y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Vestía un conjunto elegante que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Por supuesto, mija, le dije, aunque por dentro ya sentía que algo malo se aproximaba. ¿Todo está bien con la bebé? Su sonrisa se amplió, pero se volvió más cruel. Oh, la bebé está perfecta. De hecho, es por ella que necesito hablarte. Sacó un sobre blanco de su bolso de diseñador y lo colocó sobre la mesa de la cocina, entre nosotras dos. El papel se veía oficial, con membrete de una empresa legal. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque mi corazón ya me decía la respuesta. Es tu aviso de desalojo, dijo Andrea, y su voz sonaba casi alegre. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Dejé la taza sobre el mostrador con manos temblorosas. No entiendo. Esta es mi casa. Roberto y yo la compramos hace 45 años. Era tu casa, me corrigió Andrea, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Pero las cosas han cambiado. Sofía es la verdadera heredera ahora, y necesita espacio para crecer. Una casa no puede tener 2 mujeres al mando. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Roberto sabe de esto? Por supuesto que sabe, mintió Andrea sin pestañear. Fue idea de él, de hecho. Dice que ya es hora de que seas independiente, que has dependido de nosotros demasiado tiempo. Esa mentira me dolió más que cualquier golpe físico. Conocía a mi hijo Roberto mejor que nadie. Era un hombre bueno, trabajador, que me había cuidado después de la muerte de su padre. Jamás me echaría de esta manera. Quiero hablar con Roberto, dije, tratando de mantener mi voz firme. Andrea se rió, un sonido agudo y despreciativo. Roberto está trabajando, como siempre. No tiene tiempo para estos dramas. Además, ya tomamos la decisión. Se acercó más a mí, y pude oler su perfume caro mezclado con algo que me parecía veneno. Mira, Concepción, sé que esto es difícil para ti. Pero la verdad es que ya no encajas en esta familia. Roberto necesita concentrarse en su esposa e hija ahora. Tú eres del pasado. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. No le daría esa satisfacción. Esta casa tiene 45 años de mi vida. Aquí crié a Roberto, aquí lloré la muerte de mi esposo. Y ahora aquí voy a criar a mi hija, dijo Andrea con firmeza. Sin interferencias de suegras entrometidas que no saben cuándo retirarse. Tomé el sobre con manos temblorosas. El papel legal confirmaba mis peores temores. 30 días para desalojar la propiedad. Pero lo que más me dolió fue ver la firma de Roberto al final del documento. ¿Cómo conseguiste que Roberto firmara esto?, susurré. Oh, eso fue fácil, dijo Andrea, examinando sus uñas perfectamente arregladas. Le dije que sería temporal, que solo necesitábamos más espacio por un tiempo. Los hombres son tan ingenuos cuando se trata de documentos legales. En ese momento entendí la verdadera naturaleza de Andrea. No era solo ambiciosa o egoísta. Era malvada. Había manipulado a mi hijo para conseguir lo que quería, y ahora me estaba echando de mi propia casa como si fuera una intrusa. Tienes una semana para empezar a empacar, añadió Andrea mientras se dirigía hacia la puerta. Y Concepción, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Acepta la realidad. Tu tiempo aquí terminó.
La escuché subir las escaleras, probablemente para atender a la bebé que ni siquiera sabía que su madre acababa de destruir a su abuela. Me quedé sola en la cocina, sosteniendo el aviso de desalojo, sintiendo como si mi mundo entero se hubiera desmoronado en 10 minutos. Pero Andrea había cometido un error. Un error muy grande. Pensaba que me conocía, que sabía exactamente con quién estaba tratando. Creía que era solo una vieja indefensa sin recursos ni opciones. No tenía idea de los 7 millones de dólares que mi difunto esposo me había dejado en cuentas que nadie más conocía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, la misma donde había dormido con mi esposo Eduardo durante 38 años, recordando cómo había llegado Andrea a nuestras vidas como una tormenta destructiva. Roberto conoció a Andrea en una conferencia de trabajo hace 6 años. Llegó a casa esa noche con los ojos brillantes, hablando de una mujer hermosa e inteligente que trabajaba en marketing. Durante semanas no habló de otra cosa. Mamá, es perfecta, me decía mientras cenábamos. Es educada, exitosa, viene de buena familia. Creo que es la mujer con quien quiero casarme. Debí haber visto las señales de alarma desde el principio. Cuando Roberto finalmente me la presentó, Andrea fue encantadora. Demasiado encantadora. Me abrazó, me trajo flores, me dijo lo hermosa que era la casa y cuánto esperaba formar parte de la familia. Pero había algo en sus ojos, algo calculador que me puso nerviosa. Era como si estuviera evaluando todo, asignando valores a los muebles, a las habitaciones, a mí. Su casa es preciosa, señora Concepción, me dijo esa primera noche mientras cenábamos. Debe valer mucho dinero en este vecindario. Roberto se rió. Andrea está en bienes raíces, mamá. Ve el valor en todo. Sí, pensé en ese momento. Ve el valor en todo. Los primeros meses fueron perfectos. Andrea visitaba regularmente, siempre con regalos, siempre con sonrisas. Ayudaba en la cocina, elogiaba mi comida, me preguntaba sobre mi juventud y mi matrimonio con Eduardo. Pensé que genuinamente quería conocerme. Pero después de que Eduardo murió, todo cambió. Mi esposo había estado enfermo durante 6 meses. Cáncer de páncreas que se lo llevó rápidamente, demasiado rápidamente. Durante esos últimos días, Andrea estuvo muy presente, siempre preguntando sobre los arreglos financieros y los documentos importantes. No se preocupe por eso ahora, me decía cuando yo mencionaba las cuentas bancarias o los seguros. Roberto y yo nos encargaremos de todo cuando llegue el momento. El día que Eduardo murió, Andrea llegó a la casa con una carpeta llena de documentos. Encontramos todo en la oficina de papá, le dijo a Roberto. Las cuentas del banco, las pólizas de seguro, la escritura de la casa. Todo está aquí. Lo que no sabían era que Eduardo había sido muy cuidadoso con el dinero. Durante 40 años había invertido sabiamente, había comprado propiedades que luego vendió con ganancia, había puesto dinero en cuentas de ahorro que crecieron con el tiempo. Pero la mayoría de esas cuentas estaban solo a mi nombre, en bancos donde yo había trabajado antes de casarme. Eduardo sabía que si algo le pasaba, yo necesitaría recursos para mantener mi independencia. Nunca dependas completamente de otros, mi amor, me había dicho poco antes de morir. Ni siquiera de Roberto. Las personas cambian cuando hay dinero de por medio. Tenía razón. Después del funeral, Andrea cambió completamente. Ya no era la nuera dulce y atenta. Se volvió controladora, crítica, posesiva con Roberto. Mamá, Andrea piensa que deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, me dijo Roberto unas semanas después del entierro. Dice que esta casa es demasiado grande para una persona sola. ¿Andrea piensa eso?, le pregunté. ¿Y tú qué piensas? Roberto se veía incómodo. Bueno, ella tiene razón. Es una casa grande. ¿Y con los gastos? ¿Qué gastos?, pregunté. La casa está pagada completamente. No hay hipoteca. Sí, pero hay mantenimiento, impuestos, servicios, dijo Roberto, repitiendo claramente palabras que Andrea le había puesto en la boca. Andrea dice que sería más inteligente vender y que tú vivas en un apartamento. Podríamos usar el dinero para invertir en el futuro de nuestra familia. Ahí estaba. El dinero. Siempre se trataba del dinero con Andrea. Durante los siguientes meses,
las sugerencias se volvieron más insistentes. Andrea comenzó a redecorar partes de la casa, solo para ayudar. Cambió cortinas, movió muebles, hasta cambió las fotografías familiares por cuadros modernos que había comprado. Espero que no te moleste, me decía con esa sonrisa falsa. Solo pensé que la casa necesitaba un toque más fresco, más moderno. Cuando Roberto y Andrea se casaron, ella insistió en que la ceremonia fuera en el jardín de mi casa. Será perfecto, dijo. Como si fuéramos una gran familia feliz. Pero durante toda la boda, Andrea se comportó como si fuera la dueña de la casa. Dirigía a los empleados del catering, decidía dónde colocar las mesas, le decía a la gente dónde pararse para las fotos. Y cuando alguien me felicitaba por la hermosa casa, Andrea rápidamente intervenía. Gracias, decía. Roberto y yo hemos trabajado muy duro para mantenerla así. Roberto y yo. Como si yo ya no existiera. Después de la boda, vivir con Andrea se volvió un infierno silencioso. Ella tenía opiniones sobre todo, sobre cómo cocinaba, sobre cómo vestía, sobre cuándo debía ir a la cama, sobre a quién podía invitar a la casa. Concepción, me decía, creo que sería mejor si me preguntaras antes de usar la cocina por las tardes. Roberto llega cansado del trabajo y necesita que la cena esté lista. Mi propia cocina. La cocina donde había cocinado durante 45 años. Pero el golpe final llegó cuando Andrea anunció que estaba embarazada. Desde ese momento, me trató como si fuera invisible. Todas las conversaciones giraban alrededor del bebé, de los planes para el bebé, de lo que necesitarían para el bebé. Vamos a necesitar más espacio, le decía a Roberto todas las noches durante la cena. Esta casa es perfecta para criar una familia, pero necesitamos privacidad. Y ahora, 3 semanas después del nacimiento de Sofía, Andrea había encontrado la manera de eliminarme completamente. Pero había algo que Andrea no sabía. Algo que la haría cambiar de opinión muy pronto sobre quién tenía el poder real en esta familia. Me tomó exactamente una semana encontrar el apartamento perfecto. Era pequeño, modesto, en un edificio de ladrillo rojo que había visto mejores días. 2 habitaciones, una cocina diminuta y una vista al estacionamiento. Para cualquiera que me viera, parecía el hogar de una anciana que había perdido todo. Exactamente la imagen que quería proyectar. La mudanza fue dolorosa. Roberto vino a ayudarme, y pude ver la culpa en sus ojos mientras empacábamos 45 años de mi vida en cajas de cartón. Andrea se mantuvo alejada, probablemente celebrando su victoria en privado. Mamá, no tiene que ser permanente, me dijo Roberto mientras envolvía las fotografías familiares en papel periódico. Es solo hasta que las cosas se estabilicen con el bebé. Asentí, fingiendo aceptar sus palabras. Está bien, mijo. Entiendo. Lo que Roberto no entendía era que mientras él empacaba mis pertenencias, yo ya había comenzado a mover mis verdaderas piezas en este juego de ajedrez. 3 días después de mudarme, conduje hasta el centro de la ciudad y me reuní con James Morrison, el abogado que había manejado los asuntos financieros de Eduardo durante 20 años. Era el único que sabía sobre las cuentas secretas, el único en quien confiaba completamente. Concepción, me dijo cuando entré a su oficina, siento mucho escuchar sobre tu situación. ¿Cómo puedo ayudarte? Le expliqué todo. La manipulación de Andrea, el aviso de desalojo, como había convenido a Roberto de echarme de mi propia casa. James escuchó con el ceño fruncido, moviendo la cabeza con desaprobación. Es terrible, dijo cuando terminé. Pero dime, ¿qué quieres hacer exactamente? Saqué una lista que había preparado cuidadosamente. Quiero comprar propiedades. Específicamente, todas las propiedades alrededor de mi antigua casa que estén en venta. James levantó las cejas. Todas. Todas, confirmé. Y quiero que las compras se hagan a través de una corporación. Nadie debe saber que soy yo la compradora. Durante las siguientes semanas, James trabajó silenciosamente. La casa de la esquina, que había estado en venta durante 6 meses, fue comprada por Inversiones Torres LLC. La propiedad de al lado, donde vivía una pareja mayor que quería jubilarse, también fue adquirida. Incluso el pequeño edificio de apartamentos al final de la calle cambió de dueño. En total, gasté $1.200.000. Para alguien con 7 millones, era una inversión inteligente.
Para alguien que aparentaba estar viviendo de una pequeña pensión, habría sido imposible. Mientras tanto, establecí mi rutina en el nuevo apartamento. Compraba en tiendas de descuento, cortaba cupones del periódico, caminaba en lugar de tomar taxis. Cualquiera que me observara vería exactamente lo que esperaba, una mujer mayor luchando financieramente después de ser echada de su hogar. Roberto vino a visitarme 2 semanas después de la mudanza. Trajo comestibles básicos y $50 en efectivo. Para ayudarte con los gastos, mamá, dijo, dejando el dinero sobre mi pequeña mesa de cocina. El gesto me partió el corazón porque podía ver que genuinamente se sentía mal. Pero también me dio rabia porque Andrea le había hecho creer que yo necesitaba caridad. Gracias, mijo, dije, guardando el dinero en un sobre. Esto me ayudará mucho. ¿Cómo están las finanzas?, preguntó, mirando alrededor del modesto apartamento. ¿Tienes suficiente dinero? Me las arreglo, mentí. La pensión de tu papá cubre lo básico. Roberto asintió, aliviado de no tener que preocuparse más. Andrea preguntó por ti, añadió, aunque sus ojos no me miraron cuando lo dijo. Ah, sí. ¿Qué dijo? Solo, que esperaba que estuvieras bien. Mentira. Andrea no había preguntado por mí ni una sola vez. Pero Roberto necesitaba creer que su esposa no era completamente despiadada. Dale mis saludos, dije suavemente. Después de que Roberto se fue, comencé la parte más importante de mi plan, la observación. Cada día, manejaba hasta mi antiguo vecindario y me estacionaba donde podía ver la casa sin ser vista. Observaba los patrones de Andrea, sus horarios, sus hábitos. Salía de compras todas las mañanas a las 10. Almorzaba con amigas los martes y jueves. Los fines de semana, ella y Roberto llevaban al bebé al parque. Pero lo más importante que observé fueron las cuentas que comenzaron a acumularse en el buzón. Eduardo y yo siempre habíamos sido cuidadosos con el dinero. Pagábamos las cuentas temprano, manteníamos un presupuesto estricto, nunca gastábamos más de lo que teníamos. Roberto había heredado esos hábitos. Andrea, claramente, no. Vi al cartero dejar aviso tras aviso. Facturas de tarjetas de crédito, cuentas de tiendas departamentales, incluso un aviso de la compañía eléctrica que parecía urgente. Andrea las recogía rápidamente, pero pude ver su expresión de preocupación cada vez que abría el buzón. Después de un mes de observación, tenía una imagen clara. Andrea estaba gastando mucho más dinero del que Roberto ganaba. Probablemente había asumido que al echarme de la casa, tendría acceso a alguna herencia o ahorros que Eduardo había dejado. Lo que no sabía era que esos ahorros nunca habían existido en las cuentas que ella conocía. Una tarde, mientras observaba desde mi auto, vi algo que me confirmó que mi plan estaba funcionando. Andrea salió de la casa con una caja llena de objetos. Los reconocí inmediatamente, eran algunos de los adornos de plata que Eduardo había comprado durante nuestros viajes. Los estaba vendiendo. Sonreí por primera vez en semanas. Andrea estaba comenzando a sentir la presión financiera. Pronto, esa presión se volvería insoportable. Y cuando eso pasara, estaría lista para el siguiente paso de mi plan. Esa noche, llamé a James Morrison. James, le dije, es hora de la siguiente fase. Quiero que encuentres a los mejores abogados de divorcios de la ciudad. Y quiero que estén listos cuando los necesitemos. 2 meses después de mi mudanza forzada, comencé a ver las grietas en el matrimonio perfecto de Roberto y Andrea. Todo empezó con una llamada telefónica a las 11 de la noche. Roberto me llamó, algo que rara vez hacía desde que me había mudado. Mamá, su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Puedo venir a verte mañana? Necesito hablar con alguien. Por supuesto, mijo. ¿Está todo bien? Una pausa larga. No lo sé, mamá. Anist, no lo sé. Al día siguiente, Roberto llegó a mi apartamento con ojeras marcadas y los hombros caídos. Se sentó en mi pequeño sofá y por un momento parecía el niño que había criado, no el hombre de 32 años que se había convertido. Andrea y yo estamos teniendo problemas, comenzó, mirando sus manos. Problemas de dinero. Fingí sorpresa. ¿Problemas de dinero? Pero tú tienes un buen trabajo. Sí, pero... Se frotó la cara con las manos. Andrea gasta mucho, mamá.
Mucho más de lo que ganamos. Ropa, muebles, comida cara, niñera para Sofía aunque ella no trabaje. Las tarjetas de crédito están al máximo. ¿Has hablado con ella sobre esto? Roberto soltó una risa amarga. He tratado. Pero cada vez que menciono el dinero, me dice que soy tacaño, que no entiendo que ella necesita ciertas cosas para mantener su estilo de vida. Dice que si fuera mejor proveedor, no habría problema. Sentí una punzada de rabia hacia Andrea, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Y qué dice sobre buscar trabajo? Que no puede trabajar porque tiene que cuidar a Sofía. Pero luego contrata a una niñera para ir de compras o almorzar con sus amigas. Roberto se veía desesperado. Mamá, no sé qué hacer. Amo a mi esposa, pero siento que no importa cuánto trabaje, nunca es suficiente para ella. Era el momento perfecto para mi primera movida. Roberto, dije suavemente, si las cosas están tan difíciles, tal vez pueda ayudar un poco. Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿En serio? Pero mamá, sé que tú también estás ajustada con el dinero. Fui a mi dormitorio y regresé con $200 en efectivo. Era dinero que había retirado específicamente para este momento. Toma esto, le dije. Sé que no es mucho, pero es lo que puedo permitirme este mes. Roberto tomó el dinero con manos temblorosas. Mamá, no debería aceptar esto. Tú necesitas. Tú eres mi hijo, lo interrumpí. Sofía es mi nieta. Si puedo ayudar, lo haré. Roberto me abrazó con fuerza. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para mí. Pero sabía exactamente lo que significaba. Y sabía exactamente cómo reaccionaría Andrea. No tuve que esperar mucho. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Andrea. Concepción, su voz era dulce como miel envenenada. Roberto me dijo que le diste dinero. Solo un poco, dije humildemente. Para ayudar con los gastos del bebé. Qué generosa de tu parte, dijo Andrea, pero pude escuchar el sarcasmo. Especialmente considerando tu situación actual. Una madre hace lo que puede por su hijo. Por supuesto. Hubo una pausa. Concepción, me preguntaba si podríamos reunirnos para tomar café. Hay algunas cosas que me gustaría discutir contigo. Perfecto. El anzuelo había funcionado. Me encantaría, dije. ¿Cuándo te conviene? Nos encontramos al día siguiente en una cafetería cerca de mi apartamento. Andrea llegó 15 minutos tarde, vestida con un traje que probablemente costaba más que mi renta mensual. Se sentó frente a mí con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Concepción, te ves bien, mintió, mirando mi ropa simple y mi bolso gastado. ¿Cómo te está yendo en tu nuevo lugar? Me estoy adaptando, dije. Es un cambio grande después de tantos años en la casa. Andrea asintió con falsa simpatía. Sí, debe ser difícil. Pero a veces los cambios son necesarios, ¿verdad? Llegamos al punto rápidamente. Roberto me contó sobre el dinero que le diste, dijo Andrea, fingiendo casualidad mientras revolvía su café caro. Fue muy dulce de tu parte, pero no quiero que te sacrifiques por nosotros. No es un sacrificio, mentí. Es mi familia. Por supuesto, pero... Andrea se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Roberto se siente mal aceptando dinero de ti cuando sabes que tienes tus propias dificultades financieras. Tal vez sería mejor si encontráramos otra solución. ¿Qué tipo de solución? Los ojos de Andrea brillaron con avaricia apenas contenida. Bueno, sé que tienes algunas cosas de valor. Joyas de tu matrimonio con Eduardo, tal vez algunos objetos de plata, cosas así. Si las vendieras, podrías ayudarnos de manera más significativa y también mejorar tu propia situación. Ahí estaba. Andrea no quería solo el dinero que yo pudiera dar mensualmente. Quería todo lo que quedaba de valor en mi vida. No sé, dije, fingiendo considerarlo. Esas cosas tienen mucho valor sentimental. Por supuesto que sí, dijo Andrea rápidamente. Pero piénsalo, Concepción. ¿No sería mejor saber que esas cosas ayudaron a asegurar el futuro de tu nieta? ¿Que Eduardo estaría orgulloso de saber que sus cosas sirvieron para ayudar a su familia?
La manipulación era tan obvia que casi me dieron ganas de reír. Pero mantuve mi expresión pensativa. Tendría que pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, Andrea sonrió, creyendo que había ganado. Tómate tu tiempo. Pero recuerda, Roberto está bajo mucha presión en el trabajo. Está tan estresado por el dinero que temo que pueda afectar su salud. Después de que Andrea se fue, me senté en mi auto riendo silenciosamente. No solo había mordido el anzuelo, se lo había tragado completo. Esa noche llamé a James Morrison. James, le dije, es hora de acelerar las cosas. Quiero que esas propiedades que compramos alrededor de la casa comiencen a generar algunos problemas menores para los inquilinos actuales. Nada ilegal, pero suficiente para que Andrea se dé cuenta de que el vecindario está cambiando. ¿Estás segura de esto, Concepción? Completamente segura. Andrea quiere jugar sucio. Vamos a mostrarle lo que es realmente el juego sucio. Todo cambió una tarde de jueves, exactamente 4 meses después de que Andrea me echara de mi casa. Estaba en mi apartamento cuando Roberto llegó sin avisar. Pero esta vez no venía solo. Cargaba a Sofía en sus brazos, y tenía 2 maletas en el auto. Mamá, dijo, y su voz sonaba quebrada. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Sofía y yo necesitamos un lugar donde estar. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Por supuesto, mijo. ¿Qué pasó? Roberto entró al apartamento y se dejó caer en el sofá, sosteniendo a Sofía contra su pecho. La bebé tenía 4 meses ahora, y era hermosa, con los ojos oscuros de Roberto y el cabello rubio de Andrea. Andrea y yo tuvimos una pelea terrible, comenzó Roberto, su voz temblorosa. Encontré algo que no puedo perdonar. Se quedó callado por un momento, mirando a su hija. Luego levantó la vista hacia mí. Mamá, Andrea ha estado mintiendo. Sobre todo. Le preparé una taza de café y me senté a su lado. Cuéntame qué pasó. Roberto respiró profundamente. Esta mañana llegué temprano del trabajo porque tenía dolor de cabeza. Andrea no me escuchó entrar. Estaba en el teléfono con alguien, y la escuché hablando sobre dinero. Mucho dinero. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de dinero? Aparentemente, dijo Roberto con amargura, Andrea sabía sobre cuentas bancarias que papá había dejado. Cuentas que ella pensaba que estaban a tu nombre, pero que podría reclamar si te echaba de la casa y te hacía parecer incompetente mentalmente. Sentí como si el aire se hubiera ido de mis pulmones. Andrea había planeado todo esto desde el principio. Escuché toda la conversación, continuó Roberto. Estaba hablando con algún tipo de investigador privado que había contratado para encontrar todos los activos financieros de papá. Le estaba gritando porque no había encontrado las cuentas grandes que ella esperaba. Roberto puso a Sofía en mis brazos y se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro. Mamá, ella dijo cosas terribles sobre ti. Dijo que eras una vieja estúpida que probablemente había escondido dinero pero que era demasiado senil para recordar dónde. Dijo que si el investigador no encontraba las cuentas pronto, tendría que deshacerse del problema de otra manera. Las manos me temblaron mientras sostenía a Sofía. ¿Qué quisiste decir con eso? No lo sé, pero sonaba amenazante. ¿Y luego? Roberto se detuvo frente a mí, sus ojos llenos de lágrimas. Luego le escuché decir que si no conseguía el dinero pronto, tendría que considerar divorciarse de mí y llevar a Sofía donde alguien que pudiera mantenerlas mejor. Mi nieta dormía pacíficamente en mis brazos, ajena al hecho de que su madre la estaba usando como una mercancía. Cuando la confronté, continuó Roberto, negó todo al principio. Pero cuando le dije exactamente lo que había escuchado, cambió completamente. Se volvió fría, cruel. Me dijo que sí, había planeado todo desde el principio. Que se había casado conmigo porque pensaba que tendríamos una buena herencia cuando papá muriera. Roberto se sentó pesadamente a mi lado. Me dijo que me amaba, pero que el amor no paga las cuentas. Que había sacrificado años de su vida esperando que fuéramos ricos, y que no iba a seguir viviendo como una persona de clase media cuando sabía que había dinero en alguna parte. Miré a mi hijo, viendo el dolor en sus ojos, y tomé la decisión que había estado posponiendo durante meses. Roberto, dije suavemente, hay algo que necesitas saber. Le conté todo.
Las cuentas secretas que Eduardo había mantenido en bancos donde yo había trabajado. Los 7 millones de dólares que habían estado ganando intereses durante todos estos años. Las propiedades que había comprado alrededor de la casa. Todo. Roberto me miró con la boca abierta. ¿7 millones? ¿Y nunca dijiste nada? Tu padre me hizo prometerle que solo usaría el dinero si realmente lo necesitaba. Y después de ver cómo Andrea reaccionó a la idea de dinero, supe que tenía razón al esconderlo. Roberto se quedó en silencio por un largo rato, procesando la información. Entonces, dijo finalmente, cuando te echó de la casa, cuando te humilló, cuando te hizo parecer pobre y desesperada, tú tenías más dinero que cualquiera de nosotros. Sí, admití. Y la dejé hacerlo porque necesitaba ver quién era realmente. Tanto ella como tú. Roberto se vio herido. ¿Yo también estaba siendo probado? Mijo, dije gentilmente, Andrea te convenció de echarme de mi propia casa. Firmaste papeles sin leerlos, creyendo en sus mentiras. Necesitaba saber si podrías ver la verdad cuando se te presentara. Roberto comenzó a llorar. Mamá, lo siento mucho. Debí haberte defendido. Debí haber visto lo que Andrea realmente era. Lo abracé con un brazo, sosteniendo a Sofía con el otro. Ya no importa, mijo. Lo que importa es que ahora sabes la verdad. Esa noche, mientras Roberto dormía en mi sofá con Sofía en una cuna improvisada, recibí una llamada que esperaba desde hacía semanas. Era James Morrison. Concepción, dijo, tengo noticias interesantes. Andrea acaba de contratar a un abogado. Parece que está preparando papeles de divorcio. ¿En serio? Sí, pero aquí está la parte interesante. Está pidiendo custodia completa de la bebé y una pensión alimenticia sustancial. También está reclamando derecho a la mitad de todos los activos matrimoniales, incluyendo la casa. Sonreí en la oscuridad. Perfecto. ¿Nuestros abogados están listos? Más que listos, dijo James. Andrea no tiene idea de lo que le espera. Al día siguiente, Roberto recibió los papeles de divorcio. Andrea había incluido una nota, puedes quedarte con tu madre pobre. Sofía y yo merecemos algo mejor. Roberto leyó la nota y la tiró a la basura. Mamá, me dijo, quiero pelear esto. Quiero la custodia de Sofía. La tendrás, le prometí. Pero primero, Andrea necesita aprender una lección que nunca olvidará. La audiencia de divorcio estaba programada para un viernes por la mañana. Andrea llegó al juzgado vestida como si fuera a una gala, con un abogado caro que claramente le había costado más dinero del que tenía. Yo llegué con Roberto, vestida con mi mejor traje negro y acompañada por el equipo legal más prestigioso de la ciudad. Cuando Andrea me vio, sus ojos se llenaron de confusión y después de algo parecido al miedo. ¿Qué está haciendo ella aquí?, le susurró a su abogado. Su abogado parecía igualmente confundido cuando James Morrison se acercó y le entregó una carpeta gruesa. Documentos financieros completos, dijo James con una sonrisa profesional. Creo que esto cambiará significativamente la naturaleza de estas negociaciones. Observé el rostro de Andrea mientras su abogado revisaba los papeles. El color se desvaneció completamente de sus mejillas cuando llegó a las páginas que mostraban mis cuentas bancarias, las propiedades que poseía, y especialmente la documentación que probaba que yo era la dueña legal de la casa donde ella había estado viviendo. Esto no puede ser correcto, dijo Andrea, quitándole los papeles a su abogado. Esta vieja no tiene dinero. Vive en un apartamento horrible. Señora Concepción Herrera, dijo el juez, mirando hacia mí. ¿Podría acercarse al estrado? Me levanté con dignidad y caminé hacia adelante. Había esperado este momento durante meses. Su honor, comencé con voz clara y firme, me gustaría presentar evidencia de que la demandante, Andrea Vázquez, obtuvo la residencia en mi propiedad mediante engaño y manipulación. También tengo grabaciones que demuestran sus intenciones fraudulentas. James se acercó y entregó al juez un dispositivo de audio. Durante los siguientes 15 minutos, la sala escuchó las conversaciones que Andrea había tenido con el investigador privado, sus planes para declararme mentalmente incompetente, y sus comentarios despectivos sobre mí y mi familia. Pero la parte más devastadora fue la grabación que Roberto había hecho en secreto la mañana de su pelea final,
donde Andrea admitía que se había casado con él solo por dinero y que planeaba divorciarse tan pronto como obtuviera acceso a la herencia. Cuando terminaron las grabaciones, el silencio en la sala era absoluto. Andrea estaba pálida como un fantasma, y su abogado se veía como si quisiera desaparecer. Además, continué, me gustaría presentar evidencia de que la demandante ha estado viviendo ilegalmente en mi propiedad durante los últimos 6 meses, desde que me obligó a firmar documentos de desalojo que fueron obtenidos mediante coerción y documentación falsa. El juez revisó los documentos que James le entregó. La escritura original de la casa, que claramente me nombraba como única propietaria. Los documentos del desalojo que mostraban irregularidades legales. Y finalmente, los registros bancarios que probaban que Andrea había estado gastando dinero que no tenía mientras vivía en una propiedad que no era suya. Señora Vázquez, dijo el juez, dirigiéndose a Andrea, ¿tiene algo que decir en su defensa? Andrea se levantó temblorosa. Su honor, yo no sabía que ella tenía tanto dinero. Roberto me dijo que su madre era pobre, que necesitábamos cuidarla. Todo lo que hice fue tratar de crear un hogar estable para mi hija. ¿Y las grabaciones donde admite haberse casado por dinero?, preguntó el juez. Andrea no tenía respuesta. El veredicto fue rápido y decisivo. Andrea perdió todos los derechos a la casa, perdió la custodia de Sofía, y se le ordenó pagar daños por ocupación ilegal de mi propiedad. Lo único que se le concedió fueron visitas supervisadas con su hija los fines de semana. Cuando salimos del juzgado, Andrea me siguió hasta el estacionamiento. «Esto no puede estar pasando», gritó. «Tú me engañaste. Fingiste ser pobre». Me volteé hacia ella, y por primera vez en meses, dejé que se viera mi verdadera fuerza. «No, Andrea», dije con calma. «Tú te engañaste a ti misma. Asumiste que porque era mayor, porque era amable, porque amaba a mi familia, era débil y estúpida. Te equivocaste». «Pero el dinero», protestó. «Tenías millones y dejaste que pensáramos que eras pobre». «Dejé que mostraras tu verdadero carácter», repliqué. «Y ahora Roberto sabe exactamente con quién se casó». Andrea miró a Roberto, quien sostenía a Sofía y evitaba su mirada completamente. «Roberto», le suplicó, «puedes quedarte con la custodia, pero al menos déjame tener una parte del dinero. Soy la madre de tu hija». Roberto finalmente la miró. «Andrea», dijo con una calma que no había visto en él durante años, «el dinero nunca fue tuyo. La casa nunca fue tuya. Y aparentemente, yo nunca fui tuyo tampoco. Solo era tu plan para conseguir lo que querías». 6 meses después, Roberto, Sofía y yo vivíamos en paz en la casa que siempre había sido nuestro hogar. Roberto había usado parte del dinero para pagar todas las deudas que Andrea había acumulado y para establecer un fondo de educación para Sofía. Andrea se había mudado a un apartamento pequeño en el otro lado de la ciudad, trabajando en una tienda de ropa para pagar sus gastos. Las visitas con Sofía eran tensas y poco frecuentes, principalmente porque Andrea parecía más interesada en preguntar sobre el dinero que en pasar tiempo con su hija. Una tarde, mientras meseaba a Sofía en el jardín donde había pasado tantos años felices con Eduardo, Roberto se sentó a mi lado. «Mamá», me dijo, «siento no haber visto quién era Andrea desde el principio». «Mijo», le respondí, «el amor nos hace ciegos a veces. Lo importante es que ahora ves claramente. ¿Alguna vez me perdonarás por echarte de tu propia casa?». Lo miré, a este hijo que había criado con tanto amor, que había cometido errores pero que finalmente había encontrado su camino de vuelta a mí. «Ya te perdoné», le dije. «El día que tomaste a Sofía y viniste a mí en lugar de quedarte con Andrea». Esa noche, después de que Roberto acostara a Sofía, me senté sola en mi cocina, la misma cocina donde Andrea me había entregado el aviso de desalojo hacía casi un año. Tomé mi taza de café y sonreí. Andrea había tenido razón en una cosa, había una verdadera heredera en esta familia. Pero no era ella. Era Sofía, mi nieta, quien crecería en esta casa llena de amor verdadero, no de manipulación y avaricia. Y cuando fuera mayor, le contaría la historia de cómo su abuela había protegido a su familia de alguien que quería destruirla. La venganza, descubrí, no siempre requiere gritos o drama. A veces, la venganza más dulce es simplemente dejar que la verdad se revele a sí misma. Y vivir en paz sabiendo que protegiste lo que más amabas.